Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a pisar algún callo fotográfico. Y es que os voy a hablar de por qué no me gustan los flujos de trabajo mágicos. Ya sabéis que yo soy un tío de matices, de términos medios, pero aún así es seguro que me va a caer algún palito, porque en el mundo de hoy en día a quien está en medio le llueven zapatazos de uno y otro lado. Pero venga, vamos allá. Y es que sí, a veces el tema de los flujos de trabajo me toca bastante las narices. Que si 5 pasos para una foto maravillosa, que si 6 pasos que te llevarán al Olimpo de los dioses fotográficos, que si sigues este flujo de trabajo tus fotos van a ser la hostia. Y la verdad es que todo esto ya me tiene un poquito cansado. Aún así, como he dicho, soy un tío de matices, así que voy a empezar a poner matices. A ver, los flujos de trabajo muchas veces tienen sentido. Hacer las cosas siguiendo un orden muchas veces tiene sentido. Y en general trabajar de una forma medianamente estructurada está bien, pero cuando se hace en modo receta mágica, como que no. Así que sinceramente os digo, si veis a un fotógrafo que vende formación y que os está vendiendo que A más B más C igual a D y D es el paraíso, echad a correr. Pero con esto no quiero decir que no haya un montonazo de fotógrafos buenos, buenísimos, que te estén vendiendo su formación diciéndote que su flujo de trabajo tal y cual. Vale, está bien, pero creo que es muy importante entender, y que cuanto antes se entienda mejor, que un flujo de trabajo debe ser algo flexible y que en el momento en que se vuelve encorsetado, al menos en el tipo de fotografía que yo hago y a mí me gusta, de la que estoy hablando, que es paisaje, puede llevar a que tus fotos al final no acaben de funcionar, con la consiguiente frustración. Hay una cosa que está clara, todos los fotógrafos, o casi todos, hemos pasado la fase de un preset que me pueda arreglar la vida. O cuando empiezas a crecer ya un poquito más, un flujo de trabajo que me puede arreglar la vida. Pero al final yo creo que lo importante realmente es adquirir conocimientos de una cierta profundidad. Aprender muchas cosas que puedas utilizar, sí, en tu flujo de trabajo para llevar a tus fotografías donde quieres. Pero además para eso hay que tener un cierto criterio artístico y no empezar a aplicar técnicas sin ton ni son. En mi caso, yo, que no soy un dios de la fotografía, pero que he evolucionado bastante en los últimos años y me siento bastante contento de por el camino en que voy, me he dado cuenta de que aquello de primero balance de blanco, luego contraste, luego no sé qué, y no vuelvas atrás, que es pecado, pues es una tontería. Y para mí al final la clave es saber llevar la foto paso a paso y muchas veces dedicar muchos pasos a lo mismo. Un ejemplo muy claro en mis fotografías es el viñeteado. Yo hago el viñeteado de varias maneras, pero es que me refiero no a que haga el viñeteado en una ocasión así y en otra ocasión asao, sino que en la misma fotografía incluyo varios viñeteados, varias capas dedicadas al viñeteado. Y bueno, cuando hablo de capas no hablo necesariamente de capas de Photoshop, que muchas veces sí, sino como varias etapas, quiero decir. Yo en una misma fotografía puedo hacer un viñeteado con filtros radiales de Lightroom, puedo hacer un viñeteado a mano alzada en Photoshop, y para finalizar puede que haga un viñeteado normal, el típico de las 4 esquinas, en Lightroom o Camera Raw. Todo ello sumado para conseguir un aspecto mucho más orgánico. Pero una vez más, esto hay que hacerlo con criterio, entonces yo podría enseñaros, pues mira, vas aquí, haces un viñeteado así con un filtro radial, luego haces otro con pincel y al final haces el típico tópico de las 4 esquinitas, pero es que no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Y sí, entiendo que hay muchos fotógrafos que necesitan vender su formación, pues eso, hablando de un flujo de trabajo súper bueno, porque los usuarios, sus potenciales clientes, es exactamente lo que buscan, un flujo de trabajo que los eleve. Sin embargo, a mí me parece que el tema es un poco más complejo y entendiendo eso, que se le da a la gente lo que quiere, lo que demanda, también me gustaría dar a la gente un poco lo que realmente necesita, que como decía antes es adquirir conocimientos profundos, adquirir
un cierto criterio, porque eso también se entrena, se adquiere, y darle una amalgama de herramientas que le ayude a llevar sus fotografías a ese punto artístico que ellos quieren. Así que insisto, si veis a alguien que os promete el oro y el moro y un flujo de trabajo súper estructurado que os va a llevar al Olimpo, pues como decía Gandalf, huid insensatos o corred insensatos. Porque en el mundo hay mucho vendehumo. Una vez más, lo vuelvo a matizar, vender tu formación en base a tu flujo de trabajo no tiene por qué ser nada malo. Yo soy usuario de formación de bastantes fotógrafos a lo largo de los años y hay mucha y muy buena. Pero cuando veo a alguien que vende esa cosa mágica, como que me molesta cada vez más. Yo lo que puedo recomendar es que os liberéis de ataduras, que busquéis conocimiento, busquéis habilidades y que aprendáis también a cómo aplicarlas de forma correcta. Siendo correcto un término tremendamente amplio, y tremendamente subjetivo. Pero que por favor no os cerréis a la A más B más C igual a D. Hace poco tiempo sé que oí en algún lado el símil con la cocina. Yo creo que fue a la gente de Mandrágora Studio, pero no estoy 100% seguro. Y decían: cocinar cocina cualquiera, entre comillas. Normalmente una persona se ve una receta y la copia, mientras que un chef hace sus propias recetas. Y la verdad es que en la fotografía también es así. A ver, es una simplificación y desde luego no es tan fácil inventarse algo, todo está inventado o casi todo está inventado, pero creo que la cosa consiste más en combinar las piezas a tu manera que no combinarlas exactamente y en el orden en que alguien te dice. Más allá, y vuelvo a repetirme, de que hay ciertas cosas que tienen un orden lógico. Por ejemplo, si yo voy a aplicar las correcciones de lente en Lightroom, pues lo tengo que hacer al principio, porque eso me va a modificar el viñeteo, me va a modificar la luminosidad de la imagen y no tiene sentido que lo haga después de haber tocado luces, sombras, etcétera, etcétera. Pero de verdad que no es ningún delito volver en un momento avanzado del procesado atrás y volver a tocar el balance de blancos. Y desde luego no es un delito volver a tocar el contraste en un montón de momentos diferentes del procesado. Porque, por ejemplo, a mí me encanta ir matizando la foto a medida que va cogiendo forma. Que sí, que de inicio va a haber unos ajustes básicos fundamentales y luego sobre eso los avanzados, pero aun mientras estás haciendo ajustes avanzados, a medida que la fotografía va cogiendo forma, a mí me gusta tirar un poquito más hacia allí, un poquito más hacia allá, y eso en muchos casos requiere que vuelvas a tocar el contraste, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado lo que también decía antes, que cuantos más pasos dediques a una misma cosa, mejor va a quedar. Cuantos más pasos dediques, pero utilizando herramientas diferentes o haciéndolo de forma ligeramente diferente. Otro ejemplo, y es que los ejemplos es como mejor se entienden las cosas. Yo muchas veces trabajo el contraste en Lightroom, luego lo trabajo en Viveza, luego lo trabajo en ColorFX y a lo mejor aún en cámara RAW vuelvo a hacer algo después. O por ejemplo en el Dodge and Burn, yo muchas veces el Dodge lo hago en muchos pasos y hago un paso en el que simplemente ilumino con el pincel blanco, hago otro en el que ilumino con el pincel pero con un color, lo que se llama color dodge, y en uno de los pasos lo circunscribo solo a las más altas luces y en el otro cojo un espectro más amplio de luces y así a veces puedes ir casi hasta el infinito. Resumiendo, para terminar este vídeo, porque si no se va a eternizar, que yo me conozco, os recomiendo que huyáis de los vendehumo, que huyáis de esa gente que ofrece fórmulas mágicas. Y que en el caso de la gente que no ofrece fórmulas mágicas, pero lo que ofrece son procesos bastante rígidos, flujos de trabajo bastante rígidos, sepáis leer entre líneas, sepáis aprender un poco lo que hay detrás, lo interioricéis y lo uséis a vuestra manera. Y es que así es como al final aparecerán esas fotos que tienen vuestro estilo. Porque no me voy a liar ahora, pero de verdad, eso de decir voy a crear mi propio estilo y siempre le voy a hacer esta cosita al final a la foto no sé qué. Error. El estilo viene, el estilo crece contigo. Y cuando vayas adquiriendo tu propia forma de trabajar, que será la suma de muchas cosas, al final tus fotos tendrán tu estilo.
Y hasta aquí me quedo. Espero que nadie se haya sentido atacado o molesto, porque desde luego esto no es un ataque hacia la gente de bien. Hacia los vendehumos sí, ¿eh? Y si os ha gustado este tipo de vídeo ya me lo haréis saber y puedo hacer más. Yo, cuando me lío a hablar, puedo hablar mucho. Como siempre, muchas gracias, suscribiros al canal, etcétera, etcétera, y nos vemos en el próximo vídeo.